Arifureta Chokugou de Sekai Saikyo, volumen número 1, capítulo 1, invocado a otro mundo con una clase común, parte número 7. ¡Mierda! ¡Retrocedan! ¡Todo el mundo fuera ahora! Las palabras del capitán Melt impulsaron a todos a la acción, y todos corrieron hacia la salida, pero no llegaron a tiempo. La luz llenaba la habitación y poco después el blanco era lo único que cualquiera podía ver. Todos fueron asaltados por una sensación momentánea de ingravidez. Hajime y los demás podían sentir que la atmósfera cambiaba. Un momento después todos cayeron al suelo con un ruido sordo. Hajime gimió de dolor al sentir su dolorido trasero y luego miró a su alrededor. La mayoría de sus compañeros de clase seguían en el suelo, pero el capitán Melt y sus caballeros, junto con Kouki y los otros combatientes de vanguardia, ya estaban de pie, examinando sus alrededores. El círculo mágico de antes debió contener un hechizo de teletransportación. La magia de la edad de los dioses era notable porque fácilmente podía hacer cosas que ningún mago moderno podía hacer. Hajime y los demás habían sido teletransportados a un enorme puente de piedra. Tenía unos 100 metros de longitud. El techo también se elevaba 20 metros por encima de ellos. Debajo del puente no había un río, sino un abismo oscuro sin fin visible. El abismo enorme se asemejaba a los mismos hoyos del infierno. Aunque el puente era de 10 metros de ancho, no tenía barandilla, así que si alguien se resbalaba no habría nada para atrapar su caída. Hajime y los demás habían sido enviados al medio del puente. En un lado del puente había un paso que avanzaba hacia adentro, mientras que las escaleras que subían estaban en el otro extremo. Después de confirmar la situación, el capitán Mel gritó las órdenes. Todos, levántense y vayan a las escaleras. Ahora. Su voz retumbó más fuerte que un trueno y los estudiantes se apresuraron a seguir sus órdenes. Sin embargo, las trampas del laberinto no eran tan fáciles de escapar. No se les permitiría retirarse tan fácilmente. Nuevos círculos mágicos aparecieron repentinamente a ambos lados del puente, acompañados por un torrente de maná rojo oscuro. El círculo mágico en el lado del paso del puente tenía 10 metros de ancho. Los que estaban al lado de las escaleras solo medían 1 metro cada uno, pero habían muchos. Los círculos mágicos rojos oscuros se asemejaban a charcos de sangre y daban una sensación siniestra. Pulsaron una vez y las olas de monstruo comenzaron a fluir. De los innumerables círculos mágicos cercanos a las escaleras venía una horda de esqueletos blandiendo espadas. Los Storm Soldiers, sus cuencas vacías de los ojos brillaban con la misma luz roja sangre que los círculos de donde provenían. En cuestión de segundos, las escaleras estaban repletas de casi un centenar de criaturas, y más seguían emergiendo. A pesar de sus números, Hajime pensó que lo que estaba saliendo a la orilla del puente era una amenaza mucho mayor. Desde dentro del círculo mágico de 10 metros de ancho surgió un monstruo tan grande como el círculo que lo convocó. Se paró sobre 4 patas y tenía algún tipo de casco en la cabeza. Para Hajime, lo más parecido era un triceratops. Sin embargo, a diferencia de un triceratops, sus ojos brillaban de color rojo brillante, y mientras golpeaba sus garras y colmillos afilados, las llamas brotaban del cuerno en su helada frente. Todo el mundo lo miró con horror, y el susurro aterrorizado del capitán Mel resonó sorprendentemente claro por toda la habitación. ¡Oh, Dios mío! ¡Es un Behemoth! Una ola de inquietud se apoderó de los estudiantes cuando vieron al capitán Melt, el capitán de confianza que siempre había sido su pilar de apoyo, sudar frío. Kouki se dio cuenta de que estaba enfrentando a un oponente temible y se volvió a preguntarle al capitán Melt sobre sus propiedades. Sin embargo, el Behemoth, un monstruo que tenía al caballero más fuerte del reino temblando en sus botas, se negó a darle a Kouki el lujo del tiempo. Aspiró un gran aliento y luego emitió un rugido gutural, señalando el comienzo de la batalla. Ah, el rugido hizo que el capitán Mel volviera a sus cabales y rápidamente empezó a ladrar órdenes. Alan, toma a los niños y rompe la línea de Traum Soldiers. Kyle, Iván, Bael, creen una barrera. Tenemos que detener esa cosa, pase lo que pase. Kouki, ve a las escaleras con el resto de los estudiantes. Por favor, espera, Melsan, nosotros también ayudaremos. Esa cosa en forma de dinosaurio es una mala noticia. Nosotros también... Idiota, si esa cosa es un Behemoth, no tienes ninguna posibilidad. Es un monstruo que aparece en el piso 65. Incluso el aventurero legendario, al que todos llamaban el más fuerte del mundo, no podía hacerle frente. Ahora, vete de aquí. Definitivamente no dejaré que ustedes mueran. Kouki vaciló momentáneamente ante la intensidad de la mirada del capitán Melt, pero se negó a irse. El capitán Melt abrió la boca para gritarle a Kouki, pero antes de que pudiera decir algo, el Behemoth volvió a rugir y atacó.
directamente hacia los estudiantes en retirada. Para proteger a sus héroes convocados, los guerreros más fuertes de Haley cantaban juntos en un intento de formar una barrera. Otorga tu protección a tus hijos amados, oh Dios, rechaza toda malicia y que ésta sea una tierra santa que niega el paso de tus enemigos, tierra sagrada. El hechizo tenía 4 versos de largo, inscritos en un círculo mágico de 2 metros de largo y dibujados en el papel mágico de la clase más alta. Además, había sido invocado por 3 personas en tándem. Aunque tenía un solo uso y duraba solo un minuto, creaba una barrera impenetrable que no se podía romper. Una cúpula de luz brillante se materializó, deteniendo al Behemoth en sus huellas. Una enorme onda de choque se extendió al estrellarse contra la barrera, pulverizando el suelo cerca del impacto. A pesar de estar hecho de piedra, todo el puente temblaba precariamente. Los estudiantes en retirada gritaron y algunos de ellos se cayeron. Los Traum Soldiers eran monstruos poderosos que aparecían en el piso 38 y más profundo. Eran mucho más fuertes que cualquier cosa que los estudiantes habían enfrentado hasta ahora. Con su camino hacia adelante bloqueado por una horda de espantosos esqueletos y una bestia asfixiante a sus espaldas, los estudiantes entraron en pánico. Toda apariencia de formación se desmoronó mientras todos corrían por las escaleras, intentando escapar. El caballero solitario que se quedó con el grupo, Alan, trató de calmarlos a todos, pero estaban demasiado aterrorizados para escuchar. En medio del pánico, alguien empujó a una de las estudiantes femeninas por detrás. Ella cayó hacia adelante, gimió de dolor y levantó la vista, solo para ver a un Traum Soldier blandiendo su espada justo delante de ella. ¡Ah! Al mismo tiempo, ella soltó ese grito. El soldado bajó su espada sobre su cabeza. Yo voy a morir, pensó ella, cuando de pronto el suelo a los pies del Traum Soldier se abalanzó repentinamente hacia arriba. Perdió su equilibrio, así que el balanceo de su espada falló, golpeando el suelo con un ruido metálico. Luego, la protuberancia en el suelo se hinchó hacia adelante, cogiendo unos cuantos Traum Soldiers con ella, y los llevó hasta el borde del puente, donde luego los arrojó al abismo. A unos 2 metros del borde del puente se agachó Hajime, respiraba pesadamente, había transmutado varias partes del suelo en una sucesión rápida, arrastrando a los soldados hacia su muerte en un tobogán de tierra. Su capacidad de transmutación había crecido rápidamente, y antes de darse cuenta había sido capaz de transmutar en sucesión rápida. La superficie total que podía transmutar también había aumentado. Sin embargo, aún podía transmutar a poca distancia de donde estaba tocando, así que Hajime tembló de miedo mientras se agachaba al alcance de las espadas del Traum Soldier. Se metió una pastilla de maná en la boca y corrió hacia la estudiante colapsada, agarrándola con sus manos enguantadas y poniéndola de pie. Se dejó llevar silenciosamente, todavía en estado de shock, y Hajime le sonrió tranquilizadoramente. Vamos, tenemos que darnos prisa, no te preocupes. Mientras estemos tranquilos, estos huesos no son nada. Después de todo, todos menos yo son superpoderosos. Hajime le dio una palmada de confianza en la espalda y ella lo miró fijamente durante un minuto antes de decirle, sí, gracias, alegremente y huyendo. Hajime continuó creando trampas y protuberancias para inmovilizar y desequilibrar a los Trump Soldiers, mientras mantenía un ojo en su entorno. Todo el mundo seguía en pánico, moviendo sus armas salvajemente y disparando sus hechizos al azar. Si esto seguía así, era posible que alguien muriera. Alan estaba haciendo todo lo posible para reorganizar a los estudiantes, pero no iba bien, y mientras tanto los soldados seguían saliendo de los círculos mágicos. Tengo que hacer algo. Lo que todo el mundo necesita ahora mismo es un líder, alguien con la fuerza suficiente para abrirnos un camino. Amanoga-Wakun. Hajime empezó a correr hacia Kouki y el Behemoth. El Behemoth seguía pisando la barrera una y otra vez. Una enorme onda expansiva acompañó a cada carga, y el puente de piedra comenzó a crujir siniestramente tras sus repetidos asaltos. Se estaba formando grietas a lo largo de la barrera, y era solo cuestión de tiempo antes de que se rompiera. Melt también estaba añadiendo sus encantamientos a la barrera, pero no parecía que duraría mucho tiempo. Maldita sea, no aguantará mucho más. Kouki, necesitas retirarte. El resto de ustedes también. Me niego, no puedo dejarlos atrás. Todos vamos a volver juntos. Ahora no es el momento de mantener nuestro ego. El capitán Mel puso una mueca de dolor cuando esas palabras salieron de su boca. En un espacio tan estrecho sería difícil esquivar la carga del Behemoth. Por eso, el mejor curso de acción era correr mientras la barrera seguía en pie. Sin embargo, los caballeros solo se dieron cuenta de ese hecho porque eran veteranos de numerosas batallas. Para los estudiantes todavía era una orden difícil de tragar. Desafortunadamente, sin embargo, Melt había tratado de explicar la situación a Kouki, quien no podía aceptar la idea de abandonar a nadie. Además, para empeorar las cosas, todavía pensaba que podía enfrentar al Behemoth de frente. El brillo en sus ojos claramente mostraba que quería luchar. El capitán Mel se dio cuenta de que era la confianza excesiva de alguien que aún era inexperto. Parecía que al elogiar a Kouki y a los demás por sus habilidades para hacerles sentir más seguros de sí mismos, les había salido el tiro por la culata.
Kouki, tienes que escuchar al capitán y retirarte. Shizuku había captado la situación, así que agarró el brazo de Kouki, insistiéndole en retirarse. Kouki, esta no es la primera vez que tenemos que aguantar tus tontas payasadas. Estoy contigo hasta el final. Ruitaro, gracias. Sin embargo, las palabras de Ruitaro solidificaron la determinación de Kouki. Shizuku hizo un clic en su lengua impaciente por el intercambio. Estúpido, estás dejando que la situación se te suba a la cabeza. Kaori miró con preocupación a una Shizuku irritada. Fue entonces cuando cierto chico corrió delante de Kouki. Amanogawa-kun, gritó Hajime. ¿Nagumo? Nagumo-kun, necesitas retirarte. Tienes que volver a donde están todos. Te necesitan. Ahora. Hajime gritó enfadado ante el grupo sorprendido. ¿Qué quieres decir? Y lo que es más importante, ¿por qué estás aquí? No deberías estar aquí. Deja este lugar a nosotros, Nagumo, y este no es el momento de decir eso. Hajime interrumpió a Kouki, quien insinuaba que Hajime no serviría de nada y debía retirarse, y gritó con una vehemencia que nunca antes había expresado. Kouki inconscientemente se endureció. No esperaba que el tipo que por lo general era tan callado y maduro, el que generalmente lo dejaba todo con una sonrisa, gritara tan enfadado. ¿No ves lo que está pasando detrás de ti? Todos están entrando en pánico porque su líder no está con ellos. Hajime agarró a Kouki por el cuello y señaló hacia atrás. Kouki vio a sus compañeros de clase aterrorizados ser rodeados lentamente por los Storm Soldiers. Todos sus entrenamientos habían volado por la ventana y los estudiantes estaban luchando salvajemente. Debido a su estilo de lucha ineficaz, la constante afluencia de refuerzos les había impedido abrirse paso. Sus estadísticas excepcionales los habían protegido hasta ahora, pero era solo cuestión de tiempo hasta que alguien muriera. Necesitan a alguien que tenga la fuerza de eliminar todo eso en un solo ataque. Necesitan a alguien que pueda suprimir su miedo. Amanogawa-kun, tú eres el único que puede hacer eso. Eres su líder, así que deja de concentrarte en lo que tienes delante. Mira lo que hay detrás de ti por una vez. Aturdido, Kouki miró desde sus compañeros gritando en pánico hacia Hajime, quien estaba furiosamente sacudiendo la cabeza y asintió. Sí, ahora lo entiendo. Nos retiraremos. Mel-san, lo siento. Agáchate. Kouki se volvió hacia el capitán Melt, planeando decir lo siento por retirarme sin ti, pero en ese momento el capitán Melt gritó una advertencia mientras la barrera finalmente se rompía. Una onda de choque masiva se dirigió hacia Hajime y los demás. Hajime inmediatamente transmutó el suelo para hacer un muro de piedra, pero la onda de choque lo rompió con facilidad, haciendo que todos volaran. Su pared había conseguido disminuir un poco la fuerza, pero entonces el Behemoth dio un rugido enorme y el polvo se despejó, solo para revelar al capitán Melt y a los otros tres caballeros que yacían en el suelo, gimiendo de dolor. La onda de choque les había quitado su habilidad para moverse. Kouki y los demás también se habían derrumbado, pero pronto pudieron levantarse. Como habían estado detrás del muro de Hajime y de los caballeros, no habían recibido tanto daño. Ruitaro, Shizuku, ¿pueden darnos algo de tiempo? Preguntó Kouki. Parecía que les dolía, pero aún así se adelantaron. Como los caballeros habían sido derrotados, tenían que hacer algo con el Behemoth por su cuenta. No es como si tuviéramos una maldita opción. Nos las arreglaremos de alguna manera. Los dos arremetieron hacia el Behemoth después de pronunciar esas respuestas. Kaori, necesitas curar a Melsan y a los demás. Lo tengo. A la orden de Kouki, Kaori corrió hacia los caballeros. Hajime ya estaba arrodillado junto a ellos. Creó otra barrera de piedra para evitar que los efectos de la lucha llegaran a ellos. Dudaba que fuera de mucha utilidad en el gran esquema de las cosas, pero razonó que era mejor que nada. Mientras tanto, Kouki empezó a cantar el hechizo más fuerte que conocía. Oh, Espíritu Santo, trae la ruina a todo lo malo con tu luz divina. Por el aliento de Dios, que estas nubes de tinieblas sean limpiadas y el mundo bañado en santidad. Por la misericordia de Dios, que este golpe redima los pecados del hombre. ¡Furia divina! Auroras de luz se derramaron desde la espada sagrada. La habilidad que Kouki había usado era de la misma categoría que el relámpago celestial que había desatado antes, pero este era mucho más poderoso. El puente crujió siniestramente mientras los rayos de luz surcaban la piedra mientras corrían hacia el Behemoth. Ruitaro y Shizuku se retiraron en cuanto Kouki terminó de cantar. Estaban en mal estado y no hubieran durado mucho más. A pesar de que habían sido pocos segundos, habían sufrido bastante daño al defenderse del Behemoth. El bombardeo de luz chocó contra el Behemoth con un rugido estruendoso. Estaba cubierto por una capa de blanco mientras la luz lo envolvía. Comenzaron a aparecer grietas en el puente. Eso debió haber sido suficiente, ¿ah? Sí, eso tuvo que haberlo matado, ¿verdad? Me gustaría pensar así, pero Ruitaro y Shizuku retrocedieron hacia donde estaba Kouki. Estaba respirando pesadamente después de lanzar un hechizo tan poderoso. Ese último ataque había sido el as de Kouki. Había agotado casi todo su maná restante. El capitán Melt se puso de pie detrás de él con sus heridas curadas. Poco a poco la luz comenzó a desvanecerse y el polvo que rodeaba al Behemoth se despejó. Y el Behemoth ni siquiera tenía un rasguño.
Dejó salir un gruñido bajo y el maná rojo oscuro que era único para los monstruos comenzó a salir de su cuerpo. La mirada asesina dirigida a Kouki fue tan intensa que Kouki sintió que podía morir con solo mirarla. Entonces levantó su cabeza tan alto y su cuerno comenzó a soltar un zumbido agudo mientras brillaba con un rojo caliente. El rojo se extendió al resto del casco hasta que pareció que toda su cabeza era una bola de magma brillante. ¡No te quedes ahí parado! ¡Corre! El grito del capitán Mel trajo a Kouki y a los demás de vuelta a sus sentidos. Finalmente, tras la conmoción de que Kouki ni siquiera había logrado dañarlo, se prepararon para correr. Fue en ese momento que el Behemoth decidió atacar. Antes de llegar a Kouki, saltó al aire y corrió hacia ellos, cabeza abajo como un meteoro ardiendo. Fueron capaces de saltar a un lado para evitar un golpe directo, pero las ondas de choque del impacto golpearon a Kouki y a los demás. Rodaron por el suelo como alfileres caídos y fueron cubiertos de heridas de pies a cabeza cuando finalmente se detuvieron. El capitán Mel era aún capaz de moverse y corrió hacia los demás. El resto de caballeros aún estaban siendo curados por Kaori. El Behemoth apoyó sus piernas e intentó sacar su cabeza del agujero que había roto en el puente. ¿Todavía puedes moverse? Las únicas respuestas que el capitán Mel recibió fueron gemidos. Sus cuerpos habían quedado paralizados por las ondas de choque, al igual que el grupo del capitán Mel hace un momento. Sus órganos internos también habían recibido bastante daño. El capitán Mel se giró para llamar a Kaori, pero las palabras murieron en su garganta cuando vio a Hajime corriendo hacia él. Chico, que Kaori te ayude a sacar a Kouki de aquí. Mel decidió pedírselo a Hajime en su lugar. Le pidió a Hajime que se llevara a Kouki y solo a Kouki. En otras palabras, sus órdenes implicaban que era imposible salvar a más de una persona en esta situación. El capitán Mel se mordió el labio tan fuerte que sacó sangre y levantó sombríamente su escudo. Lamentando el no poder salvarlos a todos, aún así, decidió dar su vida para detener a la bestia el mayor tiempo posible. Sin embargo, en vez de obedecer, Hajime gritó desesperadamente un plan alternativo. Era posiblemente la única manera de que todos pudieran escapar con sus vidas. Sin embargo, era un plan insensato e imprudente con posibilidades de éxito que estaban más allá de lo estrecho. Y para colmo, el propio Hajime tendría que desempeñar el papel más peligroso. El capitán Mel dudó durante unos preciosos segundos, que era tiempo suficiente para que el Behemoth desatascara su cabeza. Su casco comenzó a brillar de nuevo de color rojo brillante. Mel se quedó sin tiempo. Chico, ¿estás seguro de que puedes hacerlo? Lo estoy. Mel sonrió cuando vio la resolución en la mirada de Hajime. Nunca pensé que confiaría mi vida a ti. De toda la gente... Te prometo que no te dejaré atrás, así que, chico, no me decepciones. Sí, señor. El capitán Mel terminó de hablar y se acercó al Behemoth. Desató un hechizo débil provocando su ira. Parecía que los Behemoth tendían a concentrarse en lo que los estaba atacando, razón por la cual había apuntado antes a Kouki. El hechizo hizo el truco y la mirada del Behemoth se fijó en el capitán Mel. Terminó de cargar su casco, corrió hacia adelante y saltó. Mel estaba planeando llamar su atención durante el mayor tiempo posible y se puso en una posición evasiva mientras que el Behemoth corría hacia él. Luego susurró un pequeño canto. Sé barrido, muro de viento. Mel saltó rápidamente después de cantar ese hechizo. El Behemoth se estrelló contra el suelo, pulverizando el lugar en el que el capitán Melt había estado parado hace apenas unos segundos. La onda de choque y los escombros fueron arrastrados por la pared de viento, manteniendo a Melt ileso. Con lo imprecisos que eran los ataques de los Behemoth, incluso un hechizo débil era suficiente para evitar daños indirectos. Pero si Melt se hubiera visto obligado a defender a Kouki y los demás, hubiera sido aplastado. Mientras el Behemoth aún estaba atrapado en el suelo, Hajime saltó sobre él. El calor residual quemó su piel mientras aterrizaba. Sin embargo, ignoró el dolor mientras recogía su maná azul celeste y cantaba. No dijo más que el nombre del hechizo. Después de todo, fue la magia más simple y básica. Transmutar. El Behemoth, que había estado luchando por despegar su cabeza del suelo, dejó de moverse repentinamente. Porque cada vez que intentaba liberarse, aunque sea un poco, Hajime reformaba la piedra que le rodeaba, manteniendo su cabeza enterrada. Apoyó sus piernas intentando usar el peso de todo su cuerpo para liberar su cabeza, solo para descubrir que el suelo alrededor de sus piernas también había sido transmutado. Las piernas del Behemoth se habían hundido un metro completo en el suelo, y para estar completamente seguros que no podía liberarse, Hajime endureció la piedra que lo rodeaba. Incluso entonces la fuerza del Behemoth era temible, y Hajime sabía que incluso un momento de falta de concentración permitiría al Behemoth liberarse. Siguió luchando, formando grietas continuamente en su prisión de piedra, pero Hajime continuó transmutando implacablemente el suelo para repararlas. El resultado final fue que el Behemoth no pudo liberar su cabeza. Si esto no hubiera sido un asunto de vida o muerte, habría parecido cómico. Mientras tanto, el capitán Mel reunió a los caballeros recuperados y a Kaori, y comenzaron a llevar a Kouki y a los demás a un lugar seguro.
Parecía que algunos de los estudiantes finalmente habían recuperado la compostura, ya que estaban trabajando en equipo para hacer retroceder a los Trump Soldiers. La que los había reunido era en realidad la estudiante que Hajime había salvado antes. A pesar de su debilidad, todavía había contribuido mucho. Espera, Nagumo-kun sigue por allí. Kaori empezó a discutir con Melt, que intentaba que todos se retiraran. Todo esto es parte del plan del chico. Vamos a atravesar a los soldados y establecer una línea defensiva para que los magos puedan bombardearlo con hechizos. Por supuesto, eso viene después de que esté fuera de nuestra línea de fuego. Luego volverá corriendo hacia nosotros mientras mantenemos al Behemoth ocupado con una lluvia de hechizos y nos retiraremos todos juntos. Entonces me quedaré con él. No, no puedes, Kaori. Una vez que estemos a salvo tienes que curar a Kouki. Las protestas de Kaori fueron interrumpidas por las próximas palabras de Mel. Lo que estás haciendo no es más que escupir en su resolución. ¿Ah? Después del capitán Melt, el miembro más fuerte de su grupo era sin duda Kouki. Necesitarían todo el poder de fuego que pudieran conseguir para mantener a raya al Behemoth con solo magia. La condición de Kouki significaba la diferencia entre la vida y la muerte para Hajime, por lo que Kaori necesitaba curarlo todo el tiempo mientras se retiraban. El Behemoth quedaría libre en el momento en el que Maná de Hajime se agotara y no pudiera seguir transmutando. Oh, aliento de vida, ayuda a esta alma herida, bendición del cielo. Kaori empezó a cantar, con lágrimas en sus ojos, su artefacto, un bastón blanco, brillaba tenuemente y envolvió a Kouki en una luz suave. La bendición del cielo era un hechizo sanador de alto nivel, que restauraba el maná además de sanar las heridas. El capitán Mel agarró los hombros de Kaori y asintió animándola. Kaori asintió y luego se giró para mirar a Hajime, que aún estaba desesperadamente transmutando el suelo. Entonces, comenzó a retirarse del puente, junto con el capitán Mel y los caballeros que llevaban a Ruitaro, Chizoku y Kouki. Los Traum Soldiers todavía estaban aumentando en número. Había más de 200 de ellos amontonados, llenando el lugar en ese punto. Había tantos que una parte de ellos se había derramado sobre el puente. Sin embargo, eso realmente fue una bendición disfrazada. Si se hubieran extendido adecuadamente, habrían sido capaces de rodear y luego masacrar a los estudiantes que atacaban. Al fin y al cabo, un buen número de estudiantes lo habían hecho justo cuando habían aparecido los 100 primeros. La única razón por la que nadie había muerto era por los caballeros. Solo gracias a sus excelentes habilidades fueron capaces de cubrir la inexperiencia de los estudiantes. Sin embargo, debido a todo lo que les imponía mantener a todos los estudiantes seguros, todos estaban cubiertos de heridas. Y así, con el apoyo de los caballeros flaqueando y el ejército de monstruos en aumento, los estudiantes estaban cayendo lentamente en pánico una vez más. Se olvidaron de usar magia y sacudieron sus armas ciegamente. En unos pocos minutos más seguramente habrían sido aniquilados. Los estudiantes también se habían dado cuenta de la gravedad de su propia situación y la desesperación inundó sus rostros. La chica que Hajime había salvado seguía intentando coordinar su pequeño grupo de estudiantes, pero ellos también estaban llegando a sus límites y había lágrimas en sus ojos. Todo el mundo estaba a punto de rendirse cuando de repente... ¡Destello celestial! Una espada de pura luz atravesó el centro de los Storm Soldiers, destruyendo a los enemigos en su camino. Los que no fueron destruidos instantáneamente fueron derribados por la fuerza del hechizo y cayeron a sus muertes en las profundidades del abismo. Una nueva oleada de Traum Soldiers se levantó para tomar su lugar, pero por un instante los estudiantes vieron las escaleras que los llevaba a su salvación. La esperanza que habían sido incapaces de ver ni siquiera por un segundo, sin importar lo mucho que habían luchado. Todos, no se rindan, abrí un camino para nosotros. Kouki acompañó sus gritos con un segundo destello celestial, derribando a otro grupo de Trump Soldiers. Su carisma abrumador reforzó la moral de los estudiantes. ¡Idiotas! ¿Todo su entrenamiento salió volando por la ventana? ¿Qué demonios les ha pasado? Regresen a la formación en este instante. El siempre confiable capitán Mel desató un ataque que posiblemente era aún más poderoso que el destello celestial de Kouki, aniquilando otra línea de Trump Soldiers. La depresión de los estudiantes fue destruida a medida que su pilar de apoyo regresaba para ayudarlos. La nube de pánico fue eliminada de sus ojos y la fuerza volvió a sus miembros, aunque parte de eso se debió a la magia de Kaori. Había lanzado un hechizo de concentración mental. Normalmente no haría más que ayudar a alguien a relajarse un poco, pero su efecto se multiplicó exponencialmente cuando se combinó con el discurso de Kouki que estimula la moral. Los curanderos comenzaron a sanar a los heridos, mientras que los magos retrocedieron y comenzaron a cantar sus hechizos más poderosos. La vanguardia se puso en línea recta y se centró en defender la línea de fondo. Una vez curados, los caballeros volvieron también a la contienda y el contraataque comenzó en serio. Las habilidades y las armas de cada uno golpearon a los soldados en olas, ahogándolos en un mar de ataques. Comenzaron a destruir a los soldados más rápido de lo que los círculos mágicos podrían crear nuevos. Finalmente fue asegurado un camino hacia las escaleras.
Adelante, hombres, tenemos que asegurar el lugar. Kouki corrió hacia adelante, liderando el camino. Ruitaro y Chuzuku, que se habían recuperado un poco, le siguieron de cerca. Juntos cortaron a sus enemigos como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. En unos momentos todos se habían escapado del cerco. Los soldados intentaron hacer una pared de carne, o más bien de hueso, y cerraron el camino al puente otra vez, pero Kouki desató otro hechizo para abrir un agujero en sus líneas. Todos sus compañeros de clase le miraban confundidos. Eso fue natural, después de todo, las escaleras estaban delante de ellos, no detrás. Todos ellos solo estaban pensando en escapar en este punto. Todos, esperen, todavía tenemos que salvar a Nagumo-kun. Nagumo-kun sigue ahí afuera, deteniendo a ese monstruo solo. Todos sus compañeros de clase miraron a Kaori confundidos. Eso también era natural, después de todo, Hajime era el supuesto incompetente de la clase. Sin embargo, cuando miraron más allá de la diluida muchedumbre de Trump Soldiers hacia el puente, no vieron más que a Hajime. ¿Qué demonios? ¿Qué está haciendo? Ese monstruo está enterrado en el puente. A medida que más y más de compañeros de clase comenzaron a gritar sorprendidos, el capitán Mel dio sus órdenes. Eso es cierto, ese chico está deteniendo a ese monstruo solo. Él es la única razón por la que sus lamentables traseros no son forraje de esqueleto ahora mismo. Vanguardia, avancen. No dejen que un solo soldado los pase. Retaguardia, empiecen a preparar hechizos de largo alcance. Su magia no durará mucho tiempo. Una vez que el niño se quede sin maná, empiecen a disparar para mantenerlo ocupado. Su voz profunda resonó por la sala y todos los estudiantes volvieron a centrar su atención. Algunas de sus miradas se detuvieron ansiosamente en las escaleras. ¿Y quién podría culparlos? Habían estado al borde de la muerte hace unos momentos. Era natural que desearan la seguridad del piso de arriba. Sin embargo, el desemprisa de Mel hizo que hasta los estudiantes más reacios se dieran la vuelta y regresaran al campo de batalla. Daisuke Hiyama fue uno de los últimos en obedecer. A pesar de que todo el lío era su culpa, seguía estando abrumado por el terror y quería escapar lo más rápido posible. Sin embargo, en el fondo de su mente recordó los acontecimientos de la noche anterior. La noche antes de entrar en el laberinto y lo que había visto en la posada de Horao, estaba demasiado nervioso para dormir, así que Hiyama había salido un rato para ir al baño y sentir la brisa nocturna. Había estado disfrutando del aire fresco de la noche y estaba a punto de volver a su habitación cuando vio a Kaori en bata. Estaba tan sorprendido por su repentina aparición que se había escondido reflexivamente en las sombras y aguantando la respiración. Kaori ni siquiera se había dado cuenta de que estaba allí cuando ella pasó. Su curiosidad despertó. Siguió a Kaori y vio cómo ella llamaba a la puerta de una habitación determinada, más específicamente la habitación de Hajime. La mente de Hiyama se había quedado en blanco cuando vio a Hajime abrir la puerta. Hiyama, como la mayoría de los otros chicos, estaba completamente enamorado de Kaori. Sin embargo, no se consideraba lo suficientemente digno como para estar junto a ella, y había decidido que, si su competencia por su afecto era alguien como Kouki, que vivía en un mundo totalmente diferente, él bien podría rendirse. Pero Hajime era diferente. Hiyama no podía entender por qué Kaori quería estar con alguien que, al menos en su mente, era incluso inferior a él. Si es lo suficientemente bueno, ¿por qué no yo? Su mente retorcida realmente creía que era un tren lógico del pensamiento. Su insatisfacción con Hajime rápidamente dio paso al odio. La razón por la que había saltado a la oportunidad de conseguir el cristal de Glance fue también porque quería impresionar a Kaori. Hiyama recordó los sucesos de aquella noche mientras miraba con preocupación a Kaori mirar a Hajime, y una sonrisa malvada se formó en sus labios mientras los principios de un plan tomaban forma en su mente. El maná de Hajime finalmente comenzó a agotarse alrededor del mismo momento en que los estudiantes volvieron al puente. Dio una mirada rápida al puente y vio que todos habían logrado retirarse con seguridad. Se habían dado la vuelta y estaban haciendo cola para empezar a disparar sus hechizos. El Behemoth aún luchaba contra sus ataduras, pero en ese momento solo durarían unos pocos segundos sin una transmutación constante. Tendría que alejarse lo más lejos posible en ese tiempo. El sudor le había bajado por la frente, su corazón estaba latiendo más fuerte que en toda su vida, y estaba tan nervioso que temblaba. Iba a necesitar un momento impecable para salir con vida. Después de que las grietas empezaron a aparecer por docena de veces, él transmutó el suelo una vez más y fortaleció las ataduras del Behemoth tanto como pudo. Luego saltó. Apenas 5 segundos después de que Hajime hubiera empezado a correr por su vida, el suelo detrás de él se rompió y el Behemoth rugió amenazadoramente mientras se liberaba de sus ataduras. Hajime se arriesgó a mirar hacia atrás y vio pura rabia en sus ojos. Miró a su alrededor salvajemente, buscando al que lo había forzado a una lucha tan antiestética, y rápidamente encontró a Hajime. Rugió de nuevo, enfadado, bajando la cabeza y preparándose para cargar hacia Hajime. Sin embargo, antes de poder moverse, una avalancha de hechizos se estrelló contra él.
Era como una lluvia extraña de meteoritos, donde cada meteorito era de un color diferente. Los varios hechizos no le hicieron ningún daño al Behemoth, pero definitivamente lo ralentizaron. Puedo hacerlo, pensó Hajime, y corrió hacia adelante, con su cabeza inclinada hacia abajo. A pesar de la procesión de hechizos que volaban centímetros por encima de él, Hajime no tenía miedo. Estaba seguro de que sus compañeros en un nivel completamente diferente no fallarían. En pocos segundos ya estaba a más de 30 metros del Behemoth. Sonrió inconscientemente. Un instante después, sin embargo, esa sonrisa se congeló. Entre la multitud de hechizos que volaban hacia el Behemoth, uno de ellos tenía una trayectoria un poco más baja y se dirigía directamente hacia Hajime. Alguien claramente le había apuntado con su ataque. Pero, ¿por qué? Un momento de confusión pasó por su mente. Rápidamente preparó sus piernas en un intento por detenerse, así que la bola de fuego simplemente explotó centímetros delante de su cara. Las ondas de choque lo volvieron a lanzar hacia el Behemoth. Había evitado un golpe directo y no había sufrido ningún daño duradero, pero sus canales semicirculares habían sido afectados y había perdido completamente el equilibrio. Hajime se puso en pie tambaleándose, intentando poner el mayor espacio posible entre él y el Behemoth, pero el Behemoth estaba cansado de ser bombardeado. Justo después de que Hajime se las arregló para encontrar su rumbo, dio otro rugido. Miró hacia atrás y vio cómo reunía su maná rojo oscuro por tercera vez mientras terminaba de calentar su casco. Lo miraba fijamente. Luego usó su casco calentado como escudo contra la barrera de hechizos y cargó hacia Hajime. Todavía estaba un poco desorientado, con su visión aún borrosa, así que solo podía oír al Behemoth acercarse por detrás de él, y a sus compañeros gritando y gritando delante de él. Hajime recogió las últimas obras que quedaban de su fuerza y saltó hacia un lado. Un segundo después, el Behemoth se estrelló contra el suelo, usando todo su odio y rabia para alimentar su ataque. Todo el puente tembló al caer. Grietas masivas diseminadas desde el punto de impacto, el puente crujió en protesta por última vez, antes de que colapsara por completo. Los ataques repetidos finalmente lo habían llevado más allá del punto de resistencia. El Behemoth rugió enfadado mientras intentaba desesperadamente encontrar con sus garras la superficie del puente desmoronándose. Sin embargo, todo lo que tocó también se derrumbó y después de una lucha infructuosa y final cayó a las profundidades del infierno. Sus últimos gritos resonaron por toda la cámara. Hajime también se arrastró desesperadamente a través del puente que colapsaba, intentando encontrar un lugar donde agarrarse, pero todos sus puntos de apoyo se desmoronaron con la misma rapidez. ¡Ay, no voy a lograrlo!, murmuró esas palabras dentro de su cabeza, mientras se daba por vencido, mirando a sus compañeros una última vez. Vio a Kaori intentando desesperadamente alcanzarle, mientras Chizuku y Kouki sostenían sus brazos y la estaban reteniendo. Sus otros compañeros de clase también estaban todos pálidos, cubriéndose los ojos o la boca con las manos mientras miraban. El capitán Mel y los otros caballeros observaron con expresiones dolorosas en sus rostros cuando vieron caer a Hajime. Finalmente, todo el puente colapsó y Hajime cayó en picada hasta las profundidades del infierno, mirando fijamente el cielo, con su mano extendida, agarrando inútilmente la luz que se desvanecía.